Esta es la historia de Javier Montoya, un joven de 15 años que vivía en Durango, México, en los años 80. Un chico común y corriente, con una vida sencilla pero llena de sueños. Cada día, Javier se despertaba temprano, ayudaba a su papá en el taller mecánico y luego tomaba su bicicleta azul para ir a la escuela. Siempre con la ilusión de terminar sus estudios y construir un futuro mejor para él y su familia. Pero un día, esa rutina cambió para siempre. Fue un 12 de marzo cuando Javier desapareció sin dejar rastro. No volvió a casa, no llegó a la escuela, simplemente se esfumó. Al principio, su familia pensó que quizá estaba con algún amigo o que algo lo había retenido. Pero las horas pasaban y nada. Cuando fueron a reportar su ausencia, la policía les dijo que tenían que esperar 3 días para iniciar la búsqueda formal. 3 días que para esa familia fueron una eternidad llena de miedo y desesperación. Lo que siguió fue un calvario. La familia Montoya empezó a buscar por todos lados, a hablar con vecinos, poner carteles, pero parecía que el mundo se había cerrado ante su dolor. Lo más cruel es que, en esa ciudad, el poder y la influencia de ciertas familias, como los Mendoza Salinas, parecía más fuerte que la justicia misma. La mamá de Javier trabajaba para esa familia poderosa, y aunque la policía recibió denuncias, nadie hizo realmente nada. Las pistas se perdían, las investigaciones se cerraban y el miedo crecía. Por años, la familia guardó silencio, esperando una señal, una llamada, una pista que les devolviera a Javier. Pero nada llegó, hasta que casi 20 años después, la verdad comenzó a salir a la luz. Un hombre, ya enfermo y con el peso de la conciencia sobre sus hombros, decidió contar lo que había pasado. Lo que reveló fue un secreto que estremeció a toda la ciudad y puso en evidencia un sistema corrupto que protegía a los poderosos, que ocultaba la verdad y que olvidaba a las víctimas. No solo era la historia de un niño perdido. Era la historia de un pueblo que tenía miedo de hablar, de una justicia que se vendía y compraba, y de una familia que sufrió en silencio durante décadas. Imagina vivir en una colonia popular de Durango, donde todos se conocen, pero también todos tienen miedo de abrir la boca por lo que pueda pasar. Donde un joven como Javier, con tantas ganas de vivir y crecer, puede desaparecer sin que nadie se mueva para buscarlo realmente. Donde las calles polvorientas y las casas humildes guardan historias que nadie quiere contar. Pero esta historia no es solo dolor. Es también la historia de la esperanza, de la lucha por la verdad y de la fuerza que tienen las voces cuando finalmente se atreven a romper el silencio. Y hoy, te la cuento para que nunca olvidemos que detrás de cada desaparecido hay una familia, un sueño, una vida que merece justicia. La pérdida de Javier dejó una marca imborrable en la familia Montoya. Carmen, su madre, cargó con un dolor que fue mucho más allá de lo emocional. La tristeza profunda que sentía la debilitó físicamente y, poco después, desarrolló diabetes, una enfermedad que luchaba por controlar en medio de las dificultades económicas que enfrentaban. Los medicamentos eran caros y su seguro social no alcanzaba para cubrir todo. La familia había aprendido a vivir con una herida que nunca cerraría del todo. Las navidades eran silenciosas y tristes. La silla vacía de Javier en la mesa era un recordatorio constante de su ausencia, un vacío imposible de llenar. Los cumpleaños se celebraban a medias, con sonrisas forzadas y miradas que guardaban la esperanza secreta de que ese día, de alguna manera, sería el día en que Javier regresara a casa. Los aniversarios de su desaparición se conmemoraban con misas y visitas al cementerio, aunque no existiera una tumba donde llevar flores. Era un ritual doloroso que mantenía viva la memoria y la esperanza. En 1995, cuando Javier habría cumplido 24 años, Carmen tomó una decisión que había estado posponiendo durante años. Organizó una misa de cuerpo presente, pero sin cuerpo, una ceremonia simbólica para despedirse de su hijo, para darle un cierre espiritual a ese capítulo tan doloroso. La decisión no fue fácil ni unánime. Roberto, el padre, se opuso rotundamente. Para él, esa misa significaba renunciar a la esperanza, admitir que Javier nunca regresaría. Pero Carmen necesitaba ese ritual para poder seguir adelante, para encontrar un poco de paz en medio de tanto sufrimiento. La misa se realizó un sábado por la mañana en la iglesia del Sagrado Corazón. Más de 100 personas asistieron. Familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo de Roberto y algunas familias de otros desaparecidos que habían conocido durante esos años de espera y búsqueda. En lugar de un ataúd, colocaron una gran fotografía de Javier, sonriendo en su uniforme escolar, rodeado de flores blancas y velas que iluminaban el altar. El padre Miguel Ángel habló sobre la esperanza cristiana y la necesidad humana de encontrar paz,
aunque el dolor siga presente. Carmen lloró durante toda la ceremonia, pero cuando salió de la iglesia, su rostro reflejaba una tranquilidad que no había sentido en casi 8 años. Roberto nunca perdonó completamente esa misa. Para él fue una traición, una rendición que no estaba dispuesto a aceptar. La tensión en el matrimonio, que ya había comenzado con la desaparición de Javier, se profundizó después de esa ceremonia. Aunque nunca llegaron a separarse formalmente, la distancia emocional entre ellos creció con el tiempo. Los años finales de los 90 trajeron cambios importantes para la familia. María Elena, la hermana mayor, se casó con un empleado bancario y se mudó a la Ciudad de México, llevándose consigo una parte importante del núcleo familiar que había mantenido unidos a todos en los momentos más difíciles. Luis Fernando, el hermano menor, cumplió parte del sueño que Roberto tenía para él y Javier. Abrió su propio taller mecánico en sociedad con un amigo. Ana Patricia, ya una joven de 19 años, ingresó a la Universidad Juárez para estudiar trabajo social. Motivada por la pérdida y la experiencia familiar, quería ayudar a otras familias que enfrentaran situaciones similares. Convertir su dolor en una herramienta para servir a otros fue su manera de honrar la memoria de Javier. Para el año 2000, 13 años después de la desaparición, la familia Montoya había encontrado una forma de estabilidad emocional que no era felicidad, pero sí supervivencia. Roberto, ya de 54 años y con el cabello completamente gris, había reducido su obsesión por buscar a Javier a una rutina más manejable. Seguía llevando fotografías en su cartera y preguntaba ocasionalmente a clientes del taller, pero ya no sacrificaba su salud ni su trabajo por la búsqueda. Carmen, de 51 años, había desarrollado una religiosidad más profunda que la ayudaba a sobrellevar el dolor. Participaba activamente en un grupo de apoyo para familiares de desaparecidos, una comunidad de dolor compartido que se había formado en la parroquia. Allí encontró fortaleza en otras madres que vivían su misma experiencia. La ciudad de Durango también había cambiado con el nuevo milenio. Las calles estaban pavimentadas, había mejor alumbrado público y la policía municipal había sido parcialmente reorganizada tras varios escándalos de corrupción durante los años 90. Pero estos cambios llegaron demasiado tarde para influir en la investigación del caso de Javier. El comandante Juan José Saldívar, quien había tenido en sus manos muchos casos antiguos sin resolver, se jubiló en 1998, llevándose consigo todo el conocimiento no documentado. Su reemplazo, el comandante Arturo Vega, era un hombre joven y técnicamente preparado, pero enfrentaba un sinfín de casos fríos sin continuidad ni recursos para resolverlos. Durante esos años, la familia Montoya ocasionalmente recibía falsas esperanzas y denuncias que terminaban en callejones sin salida. En 2001, la policía de Torreón contactó a Roberto porque habían encontrado a un joven amnésico que podría coincidir con la descripción de Javier. Roberto viajó inmediatamente con una fotografía, solo para descubrir que se trataba de otra persona. En 2003, una mujer de Zacatecas llamó diciendo que había visto a un hombre joven que se parecía a Javier trabajando en una gasolinera, pero nuevamente resultó ser una falsa pista. Cada una de estas llamadas reabría las heridas familiares, generando días de expectativa ansiosa seguidos de una desilusión devastadora. Roberto desarrolló una relación de amor y odio con el teléfono. Lo necesitaba por si aparecían noticias de Javier, pero cada timbrazo le provocaba una ansiedad que le aceleraba el corazón. El evento que cambiaría todo comenzó de la manera más mundana posible. En marzo de 2006, exactamente 19 años después de la desaparición de Javier, la Comisión Federal de Electricidad inició un proyecto de modernización de la red eléctrica en la zona rural al suroeste de Durango. El proyecto incluía la instalación de torres de alta tensión que requerían excavaciones profundas en terrenos que habían permanecido prácticamente intocados durante décadas. El ingeniero responsable del proyecto, Gustavo Morales, había contratado una empresa local de excavaciones dirigida por Esteban Ruiz, un hombre de 38 años que había trabajado en construcción durante toda su vida adulta. Esteban era conocido en el gremio por su meticulosidad y por su insistencia en seguir todos los protocolos de seguridad, características que lo habían hecho exitoso, pero también más lento que muchos de sus competidores. El 15 de marzo de 2006, el equipo de Esteban estaba trabajando en un terreno que oficialmente pertenecía al ejido San Antonio, pero que en la práctica había sido utilizado durante años como área de pastoreo por varios rancheros de la región. El terreno era árido, rocoso y aparentemente sin valor comercial, lo que explicaba por qué había permanecido prácticamente sin desarrollo durante tanto tiempo. La excavación para la torre número 47 requería un hoyo de 3 metros de profundidad y 2 metros de diámetro. El trabajo había comenzado sin incidentes a las 7 de la mañana,
utilizando una retroexcavadora Caterpillar que removía la tierra seca y pedregosa con eficiencia mecánica. Esteban supervisaba personalmente cada excavación porque había aprendido que los terrenos duranguenses podían esconder sorpresas, desde manantiales subterráneos hasta cuevas naturales que podían comprometer la estabilidad de las torres. A las 10:30 de la mañana, cuando la excavación había alcanzado aproximadamente 2,5 metros de profundidad, la máquina golpeó algo que no era roca ni tierra compactada. El operador, Martín Sánchez, un hombre experimentado de 45 años, sintió inmediatamente la diferencia en la resistencia y detuvo la máquina. «Ingeniero Esteban», gritó Martín desde la cabina, «aquí hay algo raro». Esteban se acercó al borde de la excavación y observó lo que había llamado la atención de Martín. Parcialmente expuesta por la excavadora, había una estructura metálica que claramente no pertenecía al terreno natural. Al principio pensó que podría ser tubería antigua o algún tipo de instalación abandonada, pero la forma y el color no coincidían con ninguna infraestructura conocida. «Apaga la máquina», ordenó Esteban. «Vamos a revisar esto manualmente». Esteban bajó al hoyo acompañado de 2 trabajadores, llevando palas y herramientas menores. Lo que encontraron, conforme removían cuidadosamente la tierra con las manos, era indudablemente una bicicleta. Pero no una bicicleta abandonada por descuido, estaba enterrada intencionalmente a una profundidad que indicaba planificación deliberada. Era una bicicleta azul marca Benotto, con evidentes signos de haber sido pintada o repintada. A pesar de los 19 años bajo tierra, la estructura metálica se había conservado relativamente bien debido a la sequedad del clima duranguense. Las llantas estaban completamente desintegradas, pero el marco, el manubrio y parte de la cadena eran claramente identificables. Esteban sintió inmediatamente que había descubierto algo importante. Como habitante de Durango durante toda su vida, recordaba vagamente el caso del muchacho desaparecido en los años 80, aunque no con todos los detalles, pero sabía que una bicicleta enterrada a esa profundidad no era un hallazgo casual. «Nadie toca nada más», ordenó a sus trabajadores. «Martín, marca exactamente donde estábamos excavando. Ustedes 2 suban del hoyo y no le digan a nadie lo que vimos hasta que yo decida qué hacer». Esteban tenía un dilema. Reportar el hallazgo a las autoridades significaría detener el proyecto de construcción indefinidamente, lo que le costaría dinero y podría dañar su reputación con la Comisión Federal de Electricidad, pero también sabía que ocultar lo que había encontrado era éticamente incorrecto y posiblemente ilegal. Durante la hora del almuerzo, Esteban se alejó del sitio de construcción y llamó por teléfono a su esposa Rosa María, quien trabajaba como secretaria en el Palacio Municipal. Le describió lo que habían encontrado y le pidió consejos sobre cómo proceder. «Esteban», le dijo Rosa María con firmeza, «si esa bicicleta pertenece al muchacho que desapareció hace años, sus padres tienen derecho a saber. No puedes quedarte callado». Rosa María tenía razón, y Esteban lo sabía. Esa tarde, después de terminar la jornada laboral, se dirigió a la comandancia de policía municipal para reportar el hallazgo. El oficial de guardia era el sargento Felipe Moreno, un policía de 35 años que había ingresado a la corporación a principios de los años 90. Moreno escuchó el relato de Esteban con atención creciente, porque se recordaba claramente el caso de Javier Montoya. Como joven policía, había participado en algunas de las búsquedas iniciales en 1987. «¿Estás seguro de que era una bicicleta azul marca Benotto?», preguntó Moreno. «Completamente seguro», respondió Esteban, «y estaba enterrada intencionalmente. No hay forma de que llegara ahí por accidente». Moreno sabía que tenía entre sus manos un descubrimiento potencialmente importante. Contactó inmediatamente al comandante Vega, quien ordenó que se suspendiera cualquier trabajo adicional en el sitio hasta nueva orden y que se acordonara el área como escena del crimen. La noticia del hallazgo de la bicicleta llegó a la familia Montoya a través del padre Miguel Ángel Herrera, quien había mantenido contacto con la policía municipal a lo largo de los años, precisamente para casos como este. El sacerdote llegó a la casa de los Montoya el viernes 17 de marzo por la noche. 2 días después del descubrimiento, Roberto estaba en el patio trasero reparando una bomba de agua cuando escuchó la voz del padre Miguel Ángel en la sala. Inmediatamente supo que algo había pasado, porque el sacerdote nunca los visitaba por las noches sin una razón importante. «Roberto, Carmen», comenzó el padre Miguel Ángel con la suavidad que había perfeccionado después de décadas de dar noticias difíciles. «La policía encontró algo que podría estar relacionado con Javier». Carmen sintió que las piernas se le debilitaban. Después de 19 años, había desarrollado una capacidad de autoprotección emocional que le permitía funcionar día a día,
pero la posibilidad de noticias sobre Javier la desarmaba completamente. ¿Qué encontraron?, preguntó Roberto con una voz que intentaba mantenerse firme. Una bicicleta azul marca Benotto, enterrada en un terreno al suroeste de la ciudad. Está en muy mal estado, pero las características coinciden con la descripción que ustedes dieron hace años. La sala se llenó de un silencio que parecía tener peso físico. Roberto se sentó lentamente en su silla favorita, la misma donde se había sentado miles de veces durante los años de espera. Carmen se cubrió la cara con las manos, pero no lloró inmediatamente. ¿Encontraron algo más?, preguntó Carmen con una voz apenas audible. No hasta ahora, respondió el padre Miguel Ángel, pero van a continuar excavando en los próximos días. El comandante Vega quiere hablar con ustedes mañana para confirmar algunos detalles sobre la bicicleta. Esa noche, ningún miembro de la familia Montoya durmió. Roberto pasó las horas caminando por la casa, revisando una y otra vez la carpeta donde guardaba todos los documentos relacionados con la desaparición de Javier. Copias de la denuncia, fotografías, recortes de periódico, listas de lugares buscados. Carmen permaneció sentada en la cocina, bebiendo té de manzanilla y rezando el rosario repetidamente. Luis Fernando, que ahora tenía 31 años y vivía con su esposa en una casa propia, llegó cerca de la medianoche después de recibir la noticia por teléfono. Ana Patricia, de 27 años y recién graduada como trabajadora social, tomó el primer autobús desde la Ciudad de México, donde estaba haciendo una especialización. El sábado por la mañana, toda la familia se presentó en la comandancia de policía. El comandante Vega, un hombre de 42 años con aspecto profesional y serio, lo recibió en su oficina acompañado del sargento Moreno y de un detective que había sido asignado específicamente al caso. Señores Montoya, comenzó Vega antes de mostrarles las fotografías de lo que... Quiero explicarles que no podemos confirmar definitivamente que esta bicicleta perteneciera a Javier. Han pasado muchos años y, aunque las características coinciden, necesitamos que ustedes nos ayuden a identificarla. El comandante colocó sobre el escritorio varias fotografías en color que mostraban la bicicleta desde diferentes ángulos. A pesar del deterioro y la oxidación, la estructura era claramente reconocible. Un marco azul de tamaño mediano, manubrio deportivo y restos de lo que había sido una cadena de transmisión. Roberto tomó las fotografías con manos temblorosas. Las estudió durante varios minutos, comparando cada detalle con sus recuerdos. Carmen se acercó para mirar por encima del hombro de su esposo. ¿Es ella?, murmuró Carmen. Finalmente, dijo Roberto, miren aquí, en el tubo del marco principal hay una pequeña abolladura que le hice cuando la estaba reparando, y aquí en el asiento pueden ver donde soldé un soporte que se había roto. Carmen asintió con lágrimas en los ojos. La pintura azul, explicó Roberto, la pintó con un azul muy específico que había sobrado de pintar una camioneta en el taller. No era el azul original de la bicicleta. El comandante Vega intercambió miradas con sus colaboradores. Los detalles que describían los padres coincidían exactamente con características específicas de la bicicleta encontrada, detalles que serían imposibles de falsificar o de adivinar. Casualmente, muy bien, dijo Vega. Vamos a proceder con la premisa de que esta es efectivamente la bicicleta de Javier. Ahora necesito que me ayuden a entender algo. El lugar donde la encontramos está aproximadamente a 12 kilómetros de la ruta que Javier normalmente tomaba para ir a la escuela. ¿Había alguna razón por la que pudiera haber ido hacia esa zona? Roberto y Carmen intercambiaron miradas confundidas. El terreno que describía el comandante no les resultaba familiar y no tenían ningún conocimiento de que Javier hubiera tenido motivos para dirigirse hacia esa área rural. Nunca, respondió Roberto categóricamente. Javier no conocía a nadie en esa zona y no tenía ninguna razón para ir ahí. Además, queda en dirección completamente opuesta a su escuela. ¿Y ustedes conocen a alguien que tenga propiedades o trabaje en esa área?, continuó Vega. No, que sepamos, respondió Carmen. ¿Van a seguir excavando? Creo que Carmen no pudo terminar la pregunta, pero todos en la habitación entendían lo que estaba preguntando. Sí, señora Carmen, vamos a expandir la búsqueda en toda el área circundante. Tenemos equipo especializado que llegará el lunes desde la capital del estado. El fin de semana fue un tormento para la familia Montoya. La noticia del hallazgo se había filtrado a la comunidad y la casa se llenó de visitas de vecinos, familiares y conocidos que venían a acompañarlos y a expresar su solidaridad. Pero la atención, aunque bien intencionada, era agotadora emocionalmente. El padre Miguel Ángel organizó una misa especial el domingo por la mañana, pidiendo por la verdad y por la paz espiritual de la familia. La iglesia se llenó completamente,
incluyendo muchas personas que no habían estado cerca de los Montoya durante los años de silencio, pero que ahora regresaban atraídas por la dramaticidad de los acontecimientos. Luis Fernando tomó una decisión que cambiaría su rutina permanentemente. Cerró su taller mecánico temporalmente para dedicarse completamente a acompañar a sus padres durante lo que claramente serían días muy difíciles. Ana Patricia pidió una extensión en sus estudios para poder permanecer en Durango el tiempo que fuera necesario. El lunes, 20 de marzo, llegó el equipo especializado de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Durango. Incluía un antropólogo forense, un arqueólogo especializado en excavaciones y equipo de detección que podía identificar anomalías en el subsuelo sin necesidad de excavar extensivamente. El proceso de búsqueda expandida comenzó en un radio de 50 metros alrededor del punto donde había sido encontrada la bicicleta. Utilizaron detectores de metales, sondas de penetración y un radar de penetración terrestre que podía identificar cavidades o irregularidades en el subsuelo. El martes por la tarde, el equipo detectó una anomalía aproximadamente a 20 metros de donde había aparecido la bicicleta. Era una zona donde el suelo mostraba signos de haber sido removido años atrás, aunque la vegetación había crecido sobre ella y no era visible a simple vista. La excavación de esta segunda área comenzó el miércoles por la mañana. Utilizaron herramientas manuales para preservar cualquier evidencia que pudiera encontrarse, trabajando lentamente y documentando cada centímetro del proceso con fotografías y mediciones precisas. A las 2:30 de la tarde del miércoles 22 de marzo encontraron los primeros restos humanos. La llamada llegó a la casa de los Montoya a las 3:15 de la tarde. Roberto contestó el teléfono con la ansiedad que había desarrollado cada vez que sonaba durante esos días intensos. «Señor Montoya», habló el comandante Vega. «Necesito que vengan a la comandancia inmediatamente. Por favor». Roberto no necesitó preguntar por qué. El tono de voz del comandante lo decía todo. «¿Lo encontraron?», preguntó con una calma que no sentía. «Sí, señor Montoya, lo encontramos». El viaje hacia la comandancia de policía fue silencioso. Roberto manejó su vieja camioneta Ford con las manos aferradas al volante, mientras Carmen permanecía inmóvil en el asiento del pasajero, mirando por la ventana sin ver realmente el paisaje familiar de su ciudad. Luis Fernando y Ana Patricia lo siguieron en el automóvil de Luis Fernando. En la comandancia los esperaban no solo el comandante Vega, sino también el doctor Raúl Espinoza, el antropólogo forense que había dirigido la excavación y un hombre mayor que no conocían, el doctor Sergio Menéndez, un psicólogo especializado en acompañamiento a familias en procesos de duelo. «Señores Montoya», comenzó el comandante Vega con una solemnidad que llenaba la habitación, «quiero confirmarles que hemos encontrado restos humanos en el área donde apareció la bicicleta. Aunque los análisis completos tomarán varias semanas, las características preliminares coinciden con las de Javier». Carmen se derrumbó. 19 años de esperanza, 19 años de no saber, 19 años de mantener viva la posibilidad de que su hijo regresara se desplomaron en ese momento. Roberto la sostuvo mientras ella lloraba con una intensidad que parecía venir desde lo más profundo de su ser. «¿Cómo comenzó?», preguntó Roberto, pero no pudo completar la frase. El doctor Espinoza, un hombre de mediana edad con la experiencia de haber trabajado en casos similares, respondió con la precisión técnica pero humana que había desarrollado a lo largo de su carrera. «Señor Montoya, por el estado de los restos y las condiciones del entierro podemos determinar que la muerte ocurrió hace aproximadamente el tiempo que corresponde con la desaparición de Javier. No hay evidencias inmediatas de violencia extrema, aunque necesitaremos estudios más detallados para determinar la causa exacta de la muerte». «¿Pero cómo llegó ahí?», preguntó Ana Patricia, que había logrado mantener más compostura que sus padres. «Ese lugar está muy lejos de donde él debería haber estado». El comandante Vega intercambió una mirada con el doctor Espinoza antes de responder. «Esa es exactamente la pregunta que necesitamos responder, y para eso necesitamos reabrir completamente la investigación de 1987. Durante los siguientes días, mientras los análisis forenses continuaban, la investigación tomó una nueva dirección. El comandante Vega comenzó a revisar todos los archivos del caso original, entrevistando nuevamente a personas que habían estado involucradas en la búsqueda inicial. La pregunta central era obvia pero compleja. ¿Cómo había llegado Javier a un lugar tan alejado de su ruta habitual? Las posibilidades eran limitadas. O había ido voluntariamente con alguien conocido, o había sido llevado contra su voluntad. El primer nombre que surgió en las nuevas entrevistas fue del comandante Juan José Saldívar, el policía jubilado que había dirigido la investigación original. Vega lo contactó por teléfono y lo citó para una entrevista formal. Saldívar,
ahora de 71 años, llegó a la comandancia el lunes 27 de marzo. Era un hombre notablemente envejecido, con problemas de salud evidentes y una actitud que combinaba cooperación con cierta defensividad sobre su trabajo anterior. «Comandante», le dijo Vega con respeto pero firmeza, «necesito que me ayude a entender por qué la investigación original no exploró la zona donde aparecieron los restos». Saldívar se removió incómodamente en su silla antes de responder. «Mire, comandante Vega, en 1987 trabajábamos con recursos muy limitados. No teníamos equipo para explorar toda la zona rural alrededor de Durango. Nos concentramos en las áreas urbanas y en los lugares donde el muchacho podría haber ido voluntariamente. ¿Pero no consideraron que pudiera haber sido llevado contra su voluntad a una zona rural? Sí lo consideramos, pero no teníamos pistas que nos dirigieran hacia ninguna área específica. Además, esa zona en particular está en propiedades privadas. No podíamos simplemente llegar a excavar en terrenos ajenos sin órdenes judiciales específicas». Vega notó algo en la respuesta de Saldívar que no le cuadraba. Saldívar respondió, «No recuerdo todos los detalles legales del caso. Han pasado muchos años». Esa tarde, Vega decidió revisar personalmente todos los archivos judiciales relacionados con el caso de Javier Montoya. Lo que encontró lo sorprendió. Efectivamente se habían solicitado órdenes de cateo para varias propiedades rurales en 1987, pero muchas de ellas habían sido denegadas por razones administrativas vagas. Más específicamente, había una solicitud de cateo para la zona exacta donde habían encontrado los restos, pero había sido rechazada por el juez con la justificación de insuficiencia de elementos para presumir la presencia de evidencia relevante en la propiedad mencionada. El juez que había firmado esa negativa era el licenciado Armando Villarreal, quien había fallecido en 2001. Pero Vega decidió investigar quién había sido el propietario del terreno en 1987. Los registros de la propiedad revelaron información que cambiaría completamente el curso de la investigación. El terreno donde fueron encontrados los restos de Javier había pertenecido desde 1985 hasta 1995 a una empresa llamada Desarrollos Rurales San Antonio SACB. El propietario mayoritario de esta empresa era Aurelio Mendoza Salinas Jr., el hijo del patriarca de la familia para la cual trabajaba Carmen Herrera como empleada doméstica. Vega sintió que había descubierto algo importante, pero también entendió que estaba entrando en terreno muy delicado. Los Mendoza Salinas no eran una familia cualquiera. Tenían poder político y económico suficiente para complicar significativamente cualquier investigación. El martes por la mañana, Vega decidió tomar una decisión arriesgada. Contactar directamente al excomandante Saldívar para una segunda entrevista, pero esta vez en un ambiente menos formal. Lo invitó a almorzar en un restaurante discreto del centro de la ciudad. Durante el almuerzo, Vega adoptó un tono más personal y menos confrontativo. «Comandante Saldívar, usted sabe que yo lo respeto mucho por su trayectoria y su experiencia, pero necesito entender qué pasó realmente en 1987. ¿Hubo alguna presión externa para limitar la investigación del caso Montoya?» Saldívar, que había estado bebiendo cerveza durante el almuerzo, miró fijamente a Vega durante varios segundos antes de responder. «Comandante, ¿usted tiene familia?» «Sí. Tengo esposa y 2 hijos. ¿Y qué haría si alguien le dijera que investigar cierto caso podría ponerlos en peligro?» Vega sintió un escalofrío. ¿Alguien lo amenazó durante la investigación del caso Montoya? Saldívar terminó su cerveza antes de responder. «No directamente, pero me hicieron entender que había límites que no debía cruzar, familias poderosas que no debían ser molestadas, propiedades que no debían ser tocadas, los Mendoza Salinas». Saldívar asintió lentamente, entre otros. «Pero, comandante, entienda que yo era un simple policía municipal con una pensión que cuidar y una familia que alimentar. No tenía el poder para enfrentarme a familias como esa». «¿Pero usted sabía que Javier podría estar en esa propiedad?» «No sabía nada con certeza, pero sí sabía que no debía buscar ahí». Esa confesión cambió todo. Vega ahora tenía evidencia de que la investigación original había sido saboteada deliberadamente y tenía un sospechoso con motivos y oportunidades claras. Pero también sabía que acusar a la familia Mendoza Salinas requeriría evidencias sólidas e irrefutables. Una acusación sin fundamentos suficientes no solo destruiría su carrera, sino que podría poner en peligro la justicia para Javier Montoya. El miércoles por la mañana, Vega tomó la decisión de contactar directamente a la Procuraduría General de Justicia del Estado para solicitar apoyo en una investigación que claramente excedía las capacidades de la Policía Municipal. Pero antes de hacer esa llamada, recibió una visita inesperada en su oficina. Era Aurelio Mendoza Salinas Jr., acompañado de un abogado.
Comandante Vega, dijo Mendoza Salinas con la autoridad natural de alguien acostumbrado a ser obedecido. Me he enterado de que mi nombre ha surgido en relación con este lamentable caso del joven Montoya. Vengo a ofrecerle mi cooperación completa para aclarar cualquier malentendido. Vega sabía que estaba en un momento crucial. Su respuesta determinaría no solo el curso de la investigación, sino posiblemente su propio futuro profesional. Señor Mendoza Salinas, efectivamente su nombre ha surgido porque el terreno donde fueron encontrados los restos pertenecía a una de sus empresas. Es un tema que tendremos que investigar. Por supuesto, comandante, y quiero asegurarle que mi familia y yo haremos todo lo posible para ayudar a esclarecer esta tragedia. De hecho, tengo información que podría ser relevante para su investigación. Vega sintió que estaba entrando en un juego mucho más complejo de lo que había anticipado. ¿Qué tipo de información? Mendoza Salinas miró a su abogado antes de responder. Información sobre personas que tuvieron acceso a esa propiedad en 1987, información sobre actividades irregulares que pudimos haber observado en esa época, información que podría ayudarle a encontrar al verdadero responsable de lo que le pasó a ese pobre muchacho. Era una oferta tentadora, pero Vega intuía que era también una trampa. Aceptar la cooperación de Mendoza Salinas significaría permitirle controlar la narrativa de la investigación. Aprecio su oferta de cooperación, señor Mendoza Salinas. Cuando tengamos listas las preguntas específicas, lo contactaremos oficialmente para una declaración formal. Mendoza Salinas sonrió, pero Vega notó que la sonrisa no llegaba a sus ojos. Por supuesto, comandante, esperamos su llamada. Después de que se fueron, Vega se quedó solo en su oficina, entendiendo completamente que acababa de declarar una guerra silenciosa contra una de las familias más poderosas de Durango. Esa tarde tomó la decisión que cambiaría todo. Llamó directamente al Procurador General del Estado y le explicó la situación completa, incluyendo las sospechas sobre interferencia en la investigación original. El procurador, licenciado Miguel Ángel Navarro, era un hombre con reputación de integridad que había llegado al cargo con un mandato específico de combatir la corrupción y la impunidad. Comandante Vega, le dijo Navarro después de escuchar toda la explicación, esto es exactamente el tipo de caso que mi administración está comprometida a resolver. Va a tener todo el apoyo del Estado, pero también va a tener toda la presión política imaginable. ¿Está dispuesto a enfrentar esas consecuencias? Sí. Señor Procurador, la familia Montoya merece justicia. Muy bien. A partir de mañana el caso pasa a jurisdicción estatal, pero usted seguirá siendo el oficial principal con un equipo de apoyo especializado. El cambio de jurisdicción transformó completamente la investigación. El jueves, 29 de marzo, un equipo de la Policía Ministerial del Estado llegó a Durango con órdenes específicas de reabrir el caso desde cero, sin imitaciones políticas o sociales. El líder del equipo era el detective Ricardo Acosta, un investigador de 48 años con experiencia en casos de corrupción y encubrimiento. Acosta había trabajado previamente en casos donde familias poderosas habían utilizado su influencia para obstruir investigaciones y conocían las tácticas típicas que empleaban. La primera acción de Acosta fue solicitar órdenes de cateo simultáneas para todas las propiedades que habían pertenecido a los Mendoza Salinas en 1987, así como para sus oficinas actuales y archivos personales. Las órdenes fueron firmadas por un juez federal para evitar interferencias del Poder Judicial local. El viernes 30 de marzo, en una operación coordinada que comenzó a las 6 de la mañana, más de 30 agentes ejecutaron cateos simultáneos en 6 ubicaciones diferentes. La residencia principal de los Mendoza Salinas, sus oficinas, 2 ranchos y los archivos de la empresa Desarrollos Rurales San Antonio. En la oficina de Aurelio Mendoza Salinas Jr. encontraron documentos que revelaron información crucial. En abril de 1987, apenas un mes después de la desaparición de Javier, la empresa había contratado a una compañía de construcción para realizar trabajos de nivelación y relleno en el terreno donde fueron encontrados los restos. Más específicamente, encontraron facturas de una empresa llamada Excavaciones y Movimientos de Tierra Hernández por trabajos realizados entre el 15 y el 20 de abril de 1987. El trabajo incluía excavación profunda para instalación de sistema de drenaje y relleno y compactación de terreno. El detective Acosta contactó inmediatamente a la empresa Hernández, que aún existía aunque bajo nueva administración. Los registros confirmaron que efectivamente habían realizado trabajos en esa propiedad en abril de 1987, pero los detalles específicos del trabajo habían sido registrados de manera inusualmente vaga. El dueño actual de la empresa, hijo del fundador original, le proporcionó a Acosta una información aún más reveladora.
Mi papá había mencionado en varias ocasiones que el trabajo de abril de 1987 había sido extraño porque les habían pagado el doble de la tarifa normal y les habían pedido que trabajaran únicamente durante las noches. Mi papá siempre decía que ese trabajo había sido muy raro, le contó a Acosta. Los Mendoza Salinas les dijeron que era para no interferir con el pastoreo de ganado durante el día, pero mi papá nunca vio ganado en esa propiedad. Con esta información, Acosta tenía evidencia circunstancial fuerte de que los Mendoza Salinas habían estado involucrados en el encubrimiento del crimen, pero aún necesitaba evidencia directa de cómo había muerto Javier y quién lo había matado. La respuesta llegó de una fuente completamente inesperada. El sábado, 31 de marzo, Acosta recibió una llamada en su teléfono personal de alguien que se identificó únicamente como un amigo de la justicia y que le pidió encontrarse en un lugar discreto esa misma noche. El encuentro se realizó en una gasolinera en las afueras de la ciudad a las 10 de la noche. La persona que llegó era su familia. El doctor Aguilar confesó que, por miedo y presión, dejó que el joven muriera sin brindarle la ayuda necesaria. Con esta confesión, el caso quedó resuelto. Javier Montoya no fue asesinado, fue víctima de un accidente encubierto. Rodrigo Mendoza Salinas fue arrestado días después. Por fin, tras casi 2 décadas, la verdad salió a la luz y la justicia comenzó a hacerse.